pues la compañía definitivamente tiene que incorporar año con año en sus objetivos estratégicos la parte del cumplimiento. O sea, el cumplimiento no es, ya estoy cumpliendo un día o ya tengo mi marco y lo dejo de hacer. Es constante. El cumplimiento, como les decía al principio, es mantenerte. Tendríamos que estar incorporando estos objetivos estratégicos a la par del marco de cumplimiento, impulsar justamente que se esté ejecutando en el actuar de los colaboradores, en los seguimientos y obtener justamente pues ese beneficio adicional que va a ser no poder recibir estas multas o no estar tan susceptible a recibir las multas u observaciones en materia regulatoria. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio que está creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. Si les gusta el contenido que creamos para ustedes, nos ayudaría muchísimo dándole seguir 5 estrellas si están por Spotify o Apple Podcasts. Y si nos están viendo desde YouTube, podrían suscribirse a nuestro canal, darle like al video y compartir el episodio para difundir el conocimiento. Recuerden que si están buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar, pueden visitar nuestra web piranirix.com. En este episodio tenemos una invitada que ya nos acompañó antes en otro episodio hablando de la visión panóptica de la gestión de riesgos. Está con nosotros Erika Montaño, directora ejecutiva de Control Interno y Cumplimiento Empresarial en Banamex. Erika cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y fue reconocida como una de las mejores abogadas de México 2018. Erika, qué gusto tenerte nuevamente en este podcast. ¿Cómo has estado? Hola Nicole, muchas gracias. Comparto el gusto, la verdad estoy muy contenta de volver a participar con ustedes. Nosotros feliz de tenerte porque la última vez nos diste demasiado conocimiento y yo estaba apuntando todo lo que contabas, así que me alegra volver a tenerte en este espacio para poder hablar de un nuevo tema. Entonces, si te parece, vamos contándoles un poco a los oyentes de lo que vamos a estar charlando nosotras dos en este episodio. Antes, hemos estado ya hablando sobre compliance como socio estratégico, pero ahora vamos a seguir profundizando en este tema y vamos a ver cómo se puede convertir un marco regulatorio en una ventaja estratégica. Erika, me encantaría partir conociendo por qué se habla tanto de marco de cumplimiento para las empresas. Y muchas gracias Nicole. Bueno, pues antes de comenzar, solamente agradecer de primera cuenta pues a Piranita, agradecerte también a ti por esta grandiosa invitación y compartirle a toda la audiencia que los comentarios que voy a proporcionar son a título personal, por lo que no representan la postura de la compañía en la que actualmente laboro. Y después de este disclaimer, que también tiene que ver algo con el tema de cumplimiento y los seguimientos, la razón principal por la que se habla de un marco de cumplimiento para las empresas, alguna vez escribí por ahí un artículo que también les puedo compartir, vinculado a si el compliance era una moda o una letra muerta o realmente no era necesario. Y haciendo uso justo de lo que yo comentaba ahí, te doy una respuesta muy rápida de por qué las empresas hablan tanto, ¿no? ¿Por qué se habla ahora de ese marco de cumplimiento? Y en términos generales es por la importancia, porque sin la relevancia de qué tipo de ramo sea, o en su caso el objeto social que tuviera cualquier empresa, en realidad todas van a tener obligaciones y estas obligaciones son regulatorias. Por una parte, podrán tener estas obligaciones regulatorias o eventualmente por políticas globales cuando dependen de una entidad que tiene, pues, por ejemplo, una filial, ¿no? Una filial que puede ser extranjera porque la matriz se ubica en otro país. Entonces, políticas y la parte regulatoria local. Comúnmente se deben atender justo esos tres principales pilares que te comentaba, ¿no? De todo lo que tiene que ver en términos tanto de la regulación local como la regulación que también puede ser interna por temas particulares de la compañía. Entonces, ¿qué podría suceder si una empresa no tiene un marco de cumplimiento? Y en términos generales, y la respuesta más rápida,
va a ser que lo que sucede es que están totalmente susceptibles y con un riesgo pues más elevado en términos de no cumplir con sus obligaciones regulatorias. Al no tenerlo, pues ese riesgo se va a incrementar o va a ser un riesgo incremental, porque efectivamente no van a poder mirar dos aspectos que son los fundamentales. Por una parte, no van a contar con la documentación o el establecimiento formal de un marco de cumplimiento que les permita asegurar que todas las obligaciones que deriven de la función o, como ya hemos precisado, del objeto social de la empresa, se estén cumpliendo de manera adecuada y en tiempo, ¿no? Porque puede ser que después se den cuenta, pero cuando ya pasó pues el tiempo de cumplimiento, que estaríamos hablando de que el término no fue cumplido, entonces ya tienen ahí un incumplimiento y una potencial multa. Ese aspecto será bien importante porque estamos hablando de que al no tener este marco formalmente establecido para asegurar el cumplimiento, por ejemplo, integrado con las políticas, con los procedimientos, con áreas responsables que tengan que ver todas estas obligaciones internas y externas, como ya antes precisamos, pues te va a dar un riesgo incremental en términos de que la empresa va a poder caer en un incumplimiento a sus propias obligaciones, a las obligaciones inherentes de su objeto social. Podríamos decir que la deja totalmente expuesta y vulnerable a la organización. Sí, sí, que por ejemplo, como les digo, se incrementa el riesgo porque a pesar de que tú tengas un marco de cumplimiento, pues este no solamente es tenerlo, sino que sí sea efectivo, porque cuando no es efectivo, entonces también puedes tener un riesgo incremental de que estés incumpliendo. Y ahí, Nicole, me gustaría pues precisar que este marco de cumplimiento, si no lo tiene la empresa, se ve reflejado tantas multas en este riesgo que se puede presentar como también en una falta de cultura. En la cultura puede estar impactando incluso en la propia misión y los valores de la compañía, porque se da como consecuencia un menoscabo en términos de la reputación, porque la compañía empezaría a recibir cada vez más sanciones, por ejemplo, u observaciones de los reguladores. Clarísimo. Y entonces, Erika, podríamos estar hablando ahora sobre cuáles son esos principales puntos que deberíamos de considerar para poder implementar este marco normativo dentro de nuestras organizaciones. La verdad es que estos puntos son muy relevantes, como tu pregunta, Nicole. En realidad, hay puntos fundamentales que se pueden seguir. Estos puntos que les voy a compartir son algunos de ellos, pero tenemos muchísima información para compartirla. También les voy a dar por ahí algunos puntos para que puedan verificarlos, porque se puede establecer un esquema muy importante para la parte de un marco de cumplimiento. Tenemos ya bastante información. Hoy en día se cuenta con experiencia internacional que nos ayuda a poder recuperarla e implementar estas mejores prácticas en nuestro marco de cumplimiento. Yo lo dividiría en dos factores o en dos aspectos. El primer aspecto sería un aspecto formal. En cuanto al aspecto formal, pues definitivamente es el análisis completo de la empresa. Dentro de este análisis, como precisé desde el inicio, se tiene que evaluar la parte del objeto social para entender la función de la compañía, qué sí puede hacer, qué no puede hacer, la operativa vigente, porque a veces en el objeto social se describen determinadas facultades de la compañía, pero no se ejecutan todas. Entonces, se tiene que ver tanto el objeto social como la parte de la operación, las actividades que se realizan de manera constante, porque pueden ser actividades análogas y que se puedan estar escapando del objeto social, que es muy preciso y más sintético. Si esta empresa definitivamente está ubicada en el país donde estamos incorporando este marco, o si es una filial, por ejemplo, del extranjero, que era algo que les precisaba también, una filial o una subsidiaria, que tenga que cumplir, por ejemplo, con obligaciones también regulatorias internacionales. Si forma parte del grupo financiero, efectivamente, cuando son filiales, pues estamos hablando de esta consecuencia. A la par hay que generar un análisis
para integrar en el código de conducta el marco de cumplimiento. Ese es el punto de partida, integrarlo en el marco de cumplimiento. Y además estaríamos hablando de que la misión, visión y valores tiene que estar muy alineada con lo que establezcamos en nuestro código de conducta. Si ahí estamos estableciendo que vamos a tener una cultura de cumplimiento, se tiene que establecer en todos estos mecanismos que son los puntos fundamentales o la guía que te lleva a la estructura de cómo opera la compañía. Seguimos en la parte formal y como les decía, se tiene que crear esta cultura de cumplimiento. Comúnmente y una recomendación muy viable es designar ya sea a una persona o a varias personas que sean responsables de darle seguimiento a la implementación de este marco, a dar continuidad, a evaluar que sí se esté cumpliendo el marco y definitivamente la línea ética. Esto que les acabo de compartir es pues todo un compilado de lo que nos dicen las diferentes recomendaciones que tenemos principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, de cómo se van integrando estos marcos de cumplimiento y definitivamente en las normas internacionales o normas oficiales en el caso de México, se van incorporando estos puntos, Nicole. Adelante, adelante. Yo quiero hacer una pregunta porque me pareció interesante esto de poner responsables de la implementación. ¿El Sí. responsable es un cargo en particular o estamos hablando de que se le designa a un área de la empresa? Puedes optar por cualquiera de las dos. Ah, Puede ser un área en particular y sería, por ejemplo, el área de cumplimiento, pero a la par siempre hay un responsable de esa área. Pudiera ser un área completa que esté apoyándolo y tú pudieras tener un oficial de cumplimiento. Se ha apalancado muchísimo, Nicole, a nivel internacional, el usar al oficial de cumplimiento como el responsable de diferentes gamas de cumplimiento que ya tenemos que seguir. Estamos hablando de prevención de lavado de dinero, de antisoborno y corrupción, de evitar conflictos de interés, temas también de prevención de delitos financieros en el caso de los grupos financieros o empresas que se dediquen al sector financiero y también a otros tipos de delitos como pueden ser prevenir el fraude. Entonces, esa persona podrá estar destinada a evaluar bastante regulación, bastante esquema, dar continuidad en la medida en la que la compañía así lo designe o las necesidades de la misma. Por ejemplo, esta misma persona si pertenece a un grupo financiero que se ubica en Estados Unidos, pues tendría que cumplir también con determinada legislación particular. Por ejemplo, también FATCA, ¿no? Si está en México y también está bajo la cobertura de CRS, que viene a la par con la parte de FATCA, también cumplir este mecanismo para detectar temas vinculados a impuestos, ¿no? A todo lo que es lo de taxes. Entonces, estamos abriendo un abanico muy complejo en términos de lo que se tiene que ir cumpliendo y comúnmente se asocia a una unidad porque esta unidad o esta área pues va a tener diferentes expertices, ¿no? Dependiendo cada una de estas políticas o regulaciones que le aplican a las compañías y una persona designada que en ese momento pudiera ser el oficial de cumplimiento según cómo se llame o se estructure en cada compañía. tú estabas mencionando también un tema de cultura que tiene que estar Sí. integrándose dentro del marco de cumplimiento. ¿Podríamos estar hablando cómo influye este tema de cultura organizacional en el éxito o fracaso del cumplimiento normativo? Sí, justo, Nicole, ¿cómo cumple o cómo va influyendo en la parte cultural? Es de manera total. Si a mí me preguntas, la respuesta sería tajantemente que la cultura influye de manera total. La cultura organizacional es el principio fundamental del éxito del marco de cumplimiento ya que este marco de cumplimiento pues se integra justo con los principios de la ética y la integridad. A mí me gusta mucho cuando hablo de ética y de integridad hacer alusión a la parte de la integridad, que es hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. Entonces, si lo llevamos a la parte empresarial, estaríamos diciendo
que tenemos que actuar sin que alguien vaya y nos gestione. Entonces estaríamos hablando de una autorregulación, autorregularnos de manera adecuada y estar en cumplimiento completo. Y yo le agregaría a esa definición o a ese aspecto de integridad, que incluso no solamente es que nadie te vea para hacer las cosas y hacerlas bien, sino también cuando todos hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque a veces sucede que a nivel del sector correspondiente, el sector que aplique, pueden decir, oye, es que ellos no están haciendo esto y nosotros sí estamos pidiendo muchos requisitos, estamos dando continuidad. Eso no es tan relevante. Lo que es muy relevante es saber que estemos haciendo lo correcto, que sea lo adecuado y que no sea nada más llevar un aspecto en contra, sino más bien hacer lo que corresponde en términos de nuestro cumplimiento regulatorio y de nuestras obligaciones que tengamos en seguimiento. Y definitivamente, pues la cultura es el ADN que se debe de impregnar a todos los colaboradores y ese es el que marca cómo tienes que actuar. Por eso al principio yo hacía alusión a la parte específica de que tiene que estar en nuestra cultura, en la misión, en la visión, en los valores de la compañía, porque tenemos que registrar ese ADN en los colaboradores para que sepan que lo que busca la compañía es efectivamente pues su principal objeto social, que va a ser hacer ese negocio correspondiente, pero que ese negocio sea correcto, adecuado y de manera íntegra. Eso, Nicole, nos llevaría a poder hablar del primer aspecto que te comentaba, que era el aspecto formal, pero después viene el aspecto material de la implementación de todo el marco de cumplimiento. Y este aspecto material pues ya es más extenso, porque aquí ya estamos hablando del ejercicio práctico de la evaluación de riesgos, ya que hiciste tú tu análisis de qué actividades desempeña la compañía, ahora también tenemos que ir a hacer la evaluación completa, hacer el listado de la regulación que aplica a cada una de estas actividades y evaluar en qué medida lo estamos cumpliendo, cómo lo debemos de cumplir. Se hace pues un mapa al final del día que relaciona las actividades de la compañía contra las obligaciones regulatorias y que esto tiene que incluir la frecuencia, reportes regulatorios, los seguimientos que se tienen que dar y atender del día a día para que esté completamente dado de alta pues este cumplimiento e identificado, ¿no? Es lo más importante, que esté identificado. Aquí en este punto estaríamos hablando de establecer los controles que derivan de los riesgos. Ya identificamos nuestros riesgos, nuestros cumplimientos que debemos de ejecutar, las frecuencias y tenemos que acompañarlo de controles que permitan materializar que sí lo vamos a hacer, porque de nada nos sirve tener nada más la identificación, sino que ahora estamos hablando ya de la operación misma y efectivamente a la par el monitoreo de que esos controles están actuando de manera correcta, estos controles regulatorios, para poder ir detectando cualquier brecha y en ese caso la implementación de planes de mejora, ¿no? En caso de que se detecten deficiencias o que pudiéramos recibir, por ejemplo, una multa, a pesar de que se tengan estos controles, esta identificación de riesgos, implementar este plan para poder hacer las mejoras correspondientes. Y sin duda alguna, en esta parte material estamos hablando también de la implementación de auditorías y revisiones. Podríamos estar dividiendo en dos aspectos, como estabas diciendo, como para hacer un resumen. Me estás Sí. hablando de una parte donde vamos a estar diseñando nuestro Ujú. marco de cumplimiento, asignándole al responsable y teniendo sobre todo esa alineación con nuestros valores, misión y visión de la empresa. Y el segundo aspecto es la ejecución Sí, de este marco de cumplimiento que estamos hablando. Me, sí, exacto. me gustó mucho lo que estabas hablando sobre que la influencia de la cultura de riesgos es total, o sea, el 100% dentro de nuestra empresa, de hacer lo correcto. Y yo quería hablar contigo, como me surgió esta duda, porque hace poco tuvimos un foro en Pirani donde una de las expertas estaba hablando sobre el riesgo de persona o de conducta, creo que se llamaba, no me acuerdo bien el Riesgo nombre de exacto. conducta. ¿Podríamos explicar un poquito para los oyentes qué es este tipo de riesgo? Este riesgo que podríamos englobarlo o yo lo englobaría en la parte de riesgo de conducta en general.
Esta parte de riesgo de conducta te lleva al actuar de los colaboradores. Entonces, el actuar de los colaboradores, si tú no tienes establecido, con lo que decíamos, una cultura, lineamientos bien escritos, transparentes, objetivos, que estén a la mano del colaborador, y no lo acompañas en adición de capacitación constante para que ellos comprendan cuál es la cultura, cuáles son pues la parte que se espera del actuar de cada uno de los colaboradores, estas conductas que se esperan sean ejecutadas o realizadas, el colaborador no va a conocer este esquema. Por eso es muy relevante partir de esta incorporación para evitar un riesgo de la conducta del empleado. Y al hablar del riesgo de conducta es cuando el empleado ejecuta o realiza actividades contrarias a lo esperado por el empleador. ¿Y qué es lo esperado por el empleador? Pues lo que establece en sus objetivos, lo que establece en su misión, visión, valores, lo que está incluido en sus políticas y está incluido totalmente en su código de conducta. Puede ser este conducto de este código de conducta, ya sea de ética e integridad, puede ser pues un esquema completo de la compañía según como lo quieran mencionar. Comúnmente le llaman código de conducta, pero hay compañías que ya lo están llevando más a un aspecto de código de integridad, por ejemplo, donde no estableces solamente conductas, sino que más bien establecen especie de actividades o ejecuciones esperadas de los colaboradores, como comportamientos esperados. Ya no tanto se describe la conducta, sino que se van poniendo ejemplos de lo que se espera que sea integridad, por ejemplo, para cada una de las compañías. Y en este aspecto, Nicole y audiencia, es bien importante considerar que toda esta parte de riesgo de conducta pues va a la par también con la parte de controles, porque dentro del riesgo de conducta estamos hablando absolutamente de todo. Estaríamos hablando de la parte de privacidad de datos, hablamos de cómo se gestiona antisoborno y corrupción, cómo gestionamos prevención de fraude, prevención de lavado de dinero, cómo gestionamos la seguridad informática y la protección de este aspecto. Entonces, ahí necesitamos el apoyo de los colaboradores para todo, porque un riesgo de conducta, Nicole, se puede materializar en todo lo que te acabo de compartir. Si un colaborador toma una foto de un expediente del cliente y después esa foto que tomó la reenvía a alguien más, estamos teniendo una fuga de datos personales. Si el colaborador abre un correo y no tiene la capacitación correspondiente para determinar que ese correo es un correo malicioso y entró y él le da un clic, entonces se está dando la oportunidad de que se haya un ciberataque o un ciberataque, y que provoca que entonces tenga una vulnerabilidad la compañía porque el colaborador tuvo un riesgo de conducta. Entonces, ahí estaríamos hablando, Nicole, de la relevancia que tiene la cultura y estar haciendo estos trainings y establecer muy bien lo que espera la compañía, ya sea en su código de integridad o en su código de conducta. Muchas gracias por esta explicación. Quería como ahondar un poquito porque me parecía que estaba muy alineado a lo que estabas hablando. Me encanta saber un poco más de riesgos de conducta. Gracias por esa aclaración. Erika, cuéntame también, si una empresa ya está cumpliendo con la normativa, ¿qué más puede hacer para convertir su marco de cumplimiento en una ventaja estratégica? Sí. A veces, Nicole, y justo para darte respuesta, siempre escuchamos quizá una frase que ya decimos, ay, esta frase es muy trillada, ¿no? Porque siempre la dicen y la dicen. Cuando se menciona lo difícil no es llegar, sino mantenerte, ¿no? Entonces, para darte respuesta, efectivamente ahora es el mantenerte, ¿no? Ya tienes tu marco y la compañía se siente pues confortable con este marco. Ahora vendría lo más difícil, porque lo más difícil es mantener el estándar, un estándar efectivo de cumplimiento de ese marco. Estaríamos hablando que este marco de cumplimiento pues ya tiene que tener un establecimiento total. El poder evaluar que pues también sea efectivo, por ejemplo,
¿Qué más puede hacer la compañía? Definitivamente está retando sus procesos. Los procesos se tienen que retar todo el tiempo para evaluar si estos están apoyando al negocio. Ahí hablaríamos de lo que al principio comentabas como introducción. Tendríamos que verificar que nuestros procesos sean unos procesos muy lineales, que si son que si no son tan lineales, pero son, quizá te llevan a otro su proceso, pero que no sean tan complicados, que no haya redundancias en los procesos, que aparte estemos hablando de que en realidad sean una propia ventaja estratégica. Por ejemplo, tendríamos que estar evaluando que los colaboradores de verdad reconozcan en su ADN, en la forma de actuar, ahora sí que en la parte de riesgo de conducta, pues no se estén materializando actividades porque los colaboradores tienen muy adaptada y muy adoptado la parte del cumplimiento en todos los objetivos que hacen. ¿Qué más puede hacer la compañía? Pues la compañía definitivamente tiene que incorporar año con año en sus objetivos estratégicos la parte del cumplimiento. O sea, el cumplimiento no es, ya estoy cumpliendo un día o ya tengo mi marco y lo dejo de hacer. Es constante. El cumplimiento, como les decía al principio, es mantenerte. Tendríamos que estar incorporando estos objetivos estratégicos a la par del marco de cumplimiento, impulsar justamente que se esté ejecutando en el actuar de los colaboradores, en los seguimientos y obtener justamente pues ese beneficio eh, adicional que va a ser no poder recibir estas multas o no estar tan susceptible a recibir las multas u observaciones en materia regulatoria. También la comunicación, todo lo que tiene que ver con comunicación, capacitación, los monitoreos y las revisiones de manera constante es lo que se tiene que hacer para poder mantener este marco de cumplimiento y definitivamente de manera constante se tiene que estar muy atento a cualquier cambio regulatorio, a cualquier riesgo, por ejemplo, emergente que pudiéramos tener. Cuando tuvimos la pandemia, pues, estábamos hablando de que el marco de cumplimiento pues tuvo que adaptarse a un nuevo riesgo y empezar a ver qué se tenía que cumplir. Incluso la parte, otra vez apalancándonos de lo que decíamos del riesgo conductual, ver cómo se estaba trabajando en los esquemas de privacidad, por ejemplo, ¿no? Porque estábamos haciendo pues trabajo a distancia y ahí varios colaboradores podrían tener acceso a información sensitiva o confidencial y ahí entran mecanismos, se tienen que incorporar mecanismos específicos para atender esos riesgos emergentes. Entonces, esto es un proceso vivo. El marco de cumplimiento es vivo, le tienes que ir adaptando nuevas alternativas, nuevas circunstancias que se presentan tanto de riesgos emergentes como también estamos hablando de nueva regulación. Si se incorpora una nueva regulación, tenemos que adaptar nuestro marco de cumplimiento para ver si nos impacta o no nos impacta. Entonces, eso te diría de respuesta, Nicole, tanto mantenerte como saber que es un proceso vivo y estar retando nuestros procesos es los parámetros fundamentales de qué seguir haciendo cuando ya tenemos nuestro marco de cumplimiento implementado. Erika, ¿y qué tan frecuente es esto de los cambios en las nuevas regulaciones? Por ejemplo, en México, ¿cada cuánto pasa o para saber un poco más del tema? Que al ser el derecho, pues, una disciplina social, todo lo que tiene que ver también con la política, estamos hablando de que va a la par de todo lo que cambiamos como seres humanos, ¿no? Y no solamente seres humanos, sino también toda esta extensión de derechos que se va realizando. Es muy importante que sepamos que la sociedad va cambiando, la tecnología va cambiando, nada se queda estático, Nicole. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta parte? A que esta disciplina bajo la cual pues se tienen que elaborar las leyes o se tienen que modificar o derogar a veces en su caso, van a la par de todo lo que tiene que ver con nuestra propia cultura, con nuestro propio país, con la propia política, con el desarrollo tecnológico. Entonces, al mirar todos estos aspectos que te he compartido, definitivamente van a haber cambios constantes. Entonces, los cambios regulatorios
son constantes porque se tienen que ir adaptando también a diferentes situaciones reales o materiales que van surgiendo en la sociedad, por ejemplo, que no hayan estado cubiertas por una regulación y que tengan que ser ahora reguladas, o bien nuevas necesidades, como puede ser la parte tecnológica. Tú seguramente estás muy empapada de la parte de fintech. Fintech, pues es algo como más nuevo, llamémosle, y eso que provoca que se tiene que adaptar esta regulación y surgen regulaciones nuevas. Criptomonedas, que son temas también que ahora ya no son tan nuevos como hace 2 años o 3, pero que siguen todavía en auge la parte y la integración de cómo regular y si se tiene que regular o no, y eso va a depender de cada país, se van modificando o actualizando nuestra regulación o incluso, como te decía, generando nueva regulación. Entonces, definitivamente estamos hablando de que sí estamos en un ambiente cambiante. Este ambiente provoca que estemos de manera constante dando continuidad a estas modificaciones regulatorias. Y bueno, te di ahí un par de ejemplos, pero surgen día a día aspectos nuevos. Ahorita estamos hablando de una regulación que te platiqué de criptos, te platiqué de fintech, pero algo que también está teniendo muchísimo auge, pues es la inteligencia artificial. En Europa, por ejemplo, tenemos avances bien importantes de regulaciones vinculadas a inteligencia artificial, donde ya están hablando de derechos humanos vinculados al uso de la inteligencia artificial, cómo tenemos que emplearla, cómo se va a dar, por ejemplo, la protección a cada uno de los clientes cuando se usa la inteligencia artificial y que se vincula justamente con los derechos de los clientes, también con la parte de privacidad. Entonces, ese sí sería otro tema, Nicole, muy largo para que platiquemos en un podcast o en otra reunión, pero son puntos que me gusta mucho compartirles para generar pues esta inquietud de seguir pues actualizándonos como lo hacemos ahora con estas actividades que Pirani siempre tiene a la mano de cómo es el podcast o los webinars, ¿no? O los foros que también compartes, pero son actividades que tenemos que estar atentos porque cada día van teniendo una evolución. De hecho, por ejemplo, también en Europa, temas importantes el año pasado, se empezó a evaluar el poder regular, y no tanto regular, sino tener también universidades que te permitan empezar ya a tener una nueva carrera por la boga que está ahorita en el mundo, para que se tenga ya pues una carrera especial para influencers. Entonces, es algo nuevo, se va adaptando, la sociedad te tienes que ir adaptando pues a lo que se va presentando, Nicole, pues es importante, ¿no? Esa parte que te comento. Entonces, va muy de la mano lo que me dices de riesgos emergentes con la salida de nuevas normativas o nuevas regulaciones dentro de Ujú. de nuestro entorno. Y totalmente de acuerdo contigo, hay que darle un poco de sentido de urgencia a esto para poder materializarlo dentro de nuestras organizaciones y que al final no nos pasen la factura si es que no lo estamos haciendo ahora. Y Nicole aquí, seguramente para no dejar en suspicacia a todo el mundo, pues compartirte que si quieren tener información, por ejemplo, porque siempre que comento lo de la universidad que tiene ya la carrera de influencer, como que todos dicen, oye, ¿dónde? No lo podemos creer, ¿de verdad existe? Sí existe y bueno, fue iniciativa de la Universidad Tecnológica del Sudeste, CETU, en Irlanda. Entonces, también por si alguien tiene algún interés o quiere ver también de qué va, que sepan, ¿no? Para que vean cómo va este ambiente, pues, cambiante en todo este seguimiento. Buenísimo, gracias ahí por el dato para todos los que están curiosos de conocer el tema. Sí. Erika, vámonos con un tema que también quería preguntarte. ¿Qué señales indican que un marco de cumplimiento está siendo visto como un obstáculo y no como un habilitador dentro de nuestra organización? Mira, las principales señales, Nicole, a veces se suele no hacerle caso al equipo, por ejemplo, de ventas, ¿no? Porque el equipo de ventas pues tiene un objetivo muy particular que es vender, o al equipo que tiene que colocar los productos, llamémosle, si no es venta, sino los que colocan los productos o los que diseñan también los productos,
de, oye, yo diseño mi producto y no puede salir al mercado porque nos tardamos mucho en aprobarme. Oye, yo estoy vendiendo y está bastante caro el precio y en cambio en el mercado no es así. Oye, está pasando esto. De verdad ellos son, yo te diría, una parte importante que se tiene que escuchar, sobre todo tú, al ser del equipo de, ya sea de cumplimiento o de control interno o de seguimientos que tienen que ver estos aspectos. Es muy importante primero escuchar, pues ahora sí que a tus clientes internos para ver cómo están viendo el proceso y después el aspecto fundamental pues es escuchar a nuestros clientes. El aspecto de los clientes externos es sin duda algo que ha surgido también en esta nueva era, llamémosle incluso del marketing y de cómo se realizan y se ejecutan los negocios. La escucha del cliente y la experiencia que le damos al cliente es fundamental. Entonces, esos dos primeros puntos son los que nos van a dar información importante para identificar cómo nos ven desde adentro, cómo está implementado nuestro proceso adentro y cómo los clientes lo ven. Entonces, ahí podemos hacer uso, por ejemplo, de encuestas con los clientes. Y si no se pueden hacer encuestas, cuando un cliente se queja, obtener información, tener implementadas taxonomías que te permitan identificar qué es lo que le molesta al cliente, qué es lo que no está funcionando. Y definitivamente, Nicole, y estas son pues los puntos más tristes, uno de ellos es cuando se verifica que los procesos pues no están siendo eficientes y al no ser eficientes, la compañía comúnmente llega al mercado tarde. Casi todas ya están por presentar un producto o por hacer ese lanzamiento y una compañía comúnmente está llegando tarde. Y llega tarde no por falta de expertise, no por falta, por ejemplo, de implementación de recursos o de publicidad o el marketing o de la colocación o de la estrategia entera de todo lo que se tiene que realizar para esta colocación, sino por procesos. Ah, es que el proceso para que me autoricen es muy tardado. Es que el proceso para que yo pueda salir es muy, pues muy largo. Lo empecé hace un año y todavía no me autorizan, ¿no? Entonces, cuando llega la compañía tarde, ahí es un indicador de por qué estamos llegando tarde, si no es por todo lo demás, ¿no? Por todo el tema estratégico, llamémosle, y que sea por los procesos o por las autorizaciones vinculadas a temas de cumplimiento. Entonces, ese es un indicador, eso es otro de los indicadores que, como les decía, pues sería muy triste porque el objetivo de la compañía, pues es efectivamente llegar y salir y ofrecer estos productos y no se estaría cumpliendo. O también podríamos tener el sí salir temprano, incluso ser los primeros, pero salir mal, o sea, salir de manera incorrecta. Salir y cuando estás ya ofreciendo y no habíamos visto nada para el canal específico de que si un cliente se quiere quejar, no habíamos visto que esta cobertura, por ejemplo, no estaba incluida. Eh, Estamos recibiendo sanciones del regulador por un producto o estamos recibiendo sanciones del regulador por cómo se está vendiendo, por nuestra estrategia, también es una señal de que está siendo un obstáculo la parte del marco de cumplimiento. En la primera parte que te comentaba, pues un marco sería ineficiente, por ejemplo, y ineficaz, porque no te está dejando salir en tiempo y tampoco funciona correctamente. Entonces, estaríamos ante ese punto y en el otro de que te platicaba, podrían salir primero, pero salen mal, pues estaríamos igual que el anterior, pero sumándole que aparte hay ahí algún punto en específico que no está entendido de la parte regulatoria vinculada a ese producto o a ese servicio que se esté ofertando. Clarísimo, Erika. Y yo tengo acá otra consulta. ¿Cómo se podría estar evaluando entonces la efectividad de de este marco de cumplimiento? Si estamos hablando, hemos hablado como del semáforo, ¿no? De acá ten cuidado si pasa el tema de los procesos tardíos, si estamos hablando de la experiencia comercial, la experiencia que tiene el cliente. Ahora, ¿cómo se podría evaluar la efectividad? Justo con todo lo contrario, Nicole. Que viéramos las encuestas de los clientes y que tuviéramos indicadores bastante efectivos, donde los clientes nos dijeran, oye, está siendo muy eficiente o muy rápido en la atención de mis quejas.
en la atención de estas dudas. Entonces, estamos ahí hablando de que a la par está siendo muy efectivo en la parte de nuestros procesos, que vamos bien con la parte de nuestros procesos. Ver que, por ejemplo, no tenemos sanciones asociadas al esquema que pasó por por la revisión del marco normativo o marco regulatorio, que es el que vela para que el producto esté en total cumplimiento. ¿No? Porque estábamos hablando de, oye, si es ineficiente y no nos deja salir en tiempos, ahora sería la inversa, que sí te deja salir, pero que este marco cumpla con todas las características necesarias para que cuando está en el mercado el producto o el servicio, ese producto esté bien. ¿Y cómo se va a reflejar que esté bien? Pues en las mediciones de cancelaciones, por ejemplo, de que los clientes pues no estén satisfechos, quiere decir que no está siendo tampoco funcional. También se mide en lo que te platicaba de las quejas y definitivamente que al interior los procesos fluyan, que no lo vean como una carga, sino que digan, ah, ok, es parte de mi proceso el llevar esta documentación, en hacer este seguimiento, el, por ejemplo, presentar a un foro estas autorizaciones o estos niveles de aprobaciones para la parte del servicio o del producto, ¿no? O del tema de la estrategia, que forme parte del tema de la estrategia, es lo que nos va a permitir saber que estamos de manera efectiva actuando con este marco normativo o regulatorio. Y la material, que es la que nos va a dar un resultado pues escrito, definitivamente pues son las auditorías. Todo lo que tiene que ver con auditorías y revisiones, estamos hablando de terceros, porque definitivamente dentro de tu marco normativo como área de cumplimiento o de control y cumplimiento, tienes que contar con monitoreos constantes, que esos serán monitoreos que tú vas a ejecutar y podrás obtener resultados negativos, implementas tus planes de acción y te corriges, que era lo que platicábamos al principio, ¿no? Identificas tu riesgo, incorporas tu control y en ese control hay un monitoreo. Si ese monitoreo no es adecuado o tienes que fallar alguna situación vinculada a cómo opera el control o cómo se ejecuta el control, implementas tus planes de acción. Entonces, estamos hablando que esa es la parte misma del negocio, llamémosle, pero a lo que yo me estoy refiriendo son las revisiones específicamente ejecutadas por terceros, revisiones muy focalizadas o bien auditorías que te permitan evaluar que tu marco esté en cumplimiento. Y no solamente el marco en particular o el área que platicábamos de cumplimiento, sino las diferentes áreas, porque las diferentes áreas van a ser auditadas. Y cuando estas diferentes áreas sean auditadas, siempre va a venir un rubro regulatorio. Entonces, ahí tendríamos que, pues, también salir en esos resultados de manera efectiva para que vayan a la par con el cumplimiento esperado, con el cumplimiento que tenemos. Todo esto, Nicole, está muy a la par de que no podemos separar del todo la parte de un cumplimiento con la parte también de control, porque todos estos controles, todo este cumplimiento se encuentran mezclados, llamemos, o son complementarios. Entonces, todo este esquema de control y de cumplimiento que tiene que tener la compañía, pues es para todas las entidades, o sea, ya sean entidades que conformen esa compañía o bien para todas las unidades de negocio o áreas, aplica. Entonces, el que una auditoría, por ejemplo, en contabilidad salga de manera negativa o no tenga los resultados esperados, nos habla de que hay pues brechas en la parte de control, en la parte de procesos, en la parte normativa. Entonces, no es ajeno, la compañía tiene que ver todo este riesgo y el cumplimiento de manera transversal. No se trata de, hicieron la auditoría a legal y salió muy bien, entonces estamos bien en legal, en una parte, pero tendríamos que ver toda la compañía entera de manera transversal, porque esta actividad es transversal, no solamente le aplica a un área, le aplica a toda la entidad entera o a toda la empresa completa. Yo creo que lo tenemos súper claro ese punto, Erika. Ahora, esto está muy alineado a otra consulta que yo tenía, que era sobre estos indicadores claves que deberíamos de estar midiendo para Mm. decir que nuestro marco de cumplimiento no es solamente una implementación que hicimos y ya, sino que realmente poder ver cómo va madurando en el tiempo. Entonces, ¿cómo le hacemos ese seguimiento?
¿Qué métricas recomendarías que tengamos dentro de nuestras organizaciones? Pues bien, aquí, Nicole, vamos a partir también del aspecto de los riesgos que se identificaron, porque los indicadores clave que tenemos que incorporar tienen que vincularse justo a la parte de los riesgos y a la operativa o a la operación que van a tener a través de estos controles para poder evaluar pues este riesgo residual que tendríamos después de los controles y que se esté esperando, ¿no? Para estar monitoreando ese riesgo residual. Van a ser indicadores muy particulares por compañía, porque acuérdate que decíamos que tenemos que ver el objeto social de nuestra compañía, las operaciones, las actividades y sobre eso, pues poder ir llevando a la par específicamente qué es lo que estamos mitigando, qué es lo que estamos esperando y qué es lo correcto. ¿Cuál va a ser ese riesgo residual correcto? Lo tenemos que ir evaluando, lo tenemos que ir midiendo por indicadores y también vamos a tener estos indicadores específicos que nos van a dar métricas asociadas, por ejemplo, a nuestros objetivos estratégicos que decíamos al principio. Ya dándoles esta introducción, pues podríamos tener algunas mediciones o indicadores claves, por ejemplo, vinculados a una mínima o nula recepción de multas. Por ejemplo, pues, se podría comparar respecto al año anterior o hace 2 años, etcétera. Ya sean multas, otra clase de sanciones que se pudieran recibir u observaciones en específico de los reguladores según cada país, como lo vayan considerando en cada país. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, tener estos resultados favorables en auditorías, por ejemplo, vinculadas a procesos regulatorios o que estén tocando, como les decía, nuestro marco de cumplimiento. Atención, por ejemplo, a requerimientos regulatorios y a nuestras obligaciones regulatorias, que pueden ser estos reportes regulatorios, actualizaciones, por ejemplo, de productos que se tienen que notificar a ciertos reguladores en tiempo, que estén hechos, pero que estén en tiempo, porque eso habla de que el marco pues está llevando una continuidad y un seguimiento al respecto. Efectivamente, como te compartía, pues estos ejercicios de evaluaciones, es muy importante tener un ejercicio de evaluación de riesgo anual por lo que les platicaba en específico de estos nuevos riesgos emergentes o modificaciones en los riesgos, en los niveles de riesgos que teníamos identificados. Sí se tiene que hacer una evaluación al menos anual. Y te digo al menos porque puede ser, dependiendo del apetito de riesgo que tenga cada compañía, que se incorporen estos ejercicios cada 3 meses. Va dependiendo de cada compañía cómo incorpora y la frecuencia de sus ejercicios, pero al menos tienen que ser anuales estos ejercicios. Definitivamente lo que te comentaba o les comentaba, la autorregulación para identificar hallazgos e implementar planes de acción, el retar estos procesos y tú ir mejorando, implementando mejora continua. Seguimiento a capacitaciones, muy importante, un indicador que te diga cómo estás tanto en la parte de capacitaciones como en la mejora continua. ¿Qué tantas veces modificas tus procesos? Los procesos se tienen que visitar y revisar al menos una vez al año. Tienes que tener tus capacitaciones continuas. Ahí podrás identificar cada cuándo están teniendo capacitaciones, se cumplen en tiempo, las calificaciones, el entendimiento. Actualización de políticas también, un indicador que te esté dando el seguimiento de las actualizaciones de políticas. Otro indicador también nos puede llevar a la parte en específico de acciones disciplinarias. Por ejemplo, se debe contar con una línea ética o una línea de reporte. Entonces, de esos casos que llegan, ¿cuántos casos están siendo confirmados? ¿Cuántos no? ¿Qué acciones están tomando? ¿Qué tema de disciplina aplica o no aplica? Entonces, todos esos factores también son los que te ayudan a evaluar cómo está tu seguimiento en términos de claves, ¿no? O de la implementación de tu marco y definitivamente a que todas estas denuncias se atiendan. Estos aspectos que te comparto, Nicole, son en específico, pero cada indicador pues tiene que llevar su métrica y la métrica va a estar asociada a estos niveles también de riesgo y a los resultados esperados.
Entonces, va a depender de cada compañía cómo los van implementando. Como yo te decía al principio, pues tienes por una parte la mínima o nula recepción de multas, pero la tienes que acompañar de respecto al año 2024, que se recibieron 5 multas por un monto de 1 millón, ¿no? Y entonces en el siguiente año vas incorporando los indicadores apalancados de tus objetivos estratégicos. Entonces, eso es lo que se debe de considerar principalmente. Me encanta lo que me estás contando, porque ya noté las métricas, yo creo que nuestra audiencia también ya notó cuáles son las métricas claves que deberían de tener ahora que implementan este marco de cumplimiento. Ya estamos casi a lo último del episodio, me encantaría que me puedas contar. Ok, lo implementé, le estoy dando seguimiento. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener mi empresa con este seguimiento? Y después, por favor, que nos compartas algunos consejos claves, algo de tu expertise también que les pueda servir a las personas que nos están escuchando. Mira, definitivamente, Nicole, la parte de los beneficios son muchísimos. Si a mí me preguntas, yo empezaría con el beneficio, hablando de la parte de los colaboradores. Los colaboradores de entrada sabrían que están en un entorno seguro, un entorno de cumplimiento, una empresa ética, una empresa íntegra, y a la par, pues ellos empezarían a adoptar pues todo este flujo, este seguimiento y las políticas sin que tuviéramos por ahí algún riesgo de conducta, ¿no? Que platicábamos al principio. Otro aspecto fundamental, pues, es la vista que van a tener los accionistas y las personas relacionadas. ¿Por qué? Porque van a saber que bajo un marco de cumplimiento, pues pueden estar en certeza y con seguridad de que se está haciendo la manera más adecuada para poder ejecutar el negocio, ¿no? Para dar continuidad a todas estas actividades de manera correcta, de manera concreta, de manera segura, íntegra. Por otra parte, estaríamos hablando de nuestros clientes. Entonces, todas estas esferas juegan rol importante. ¿Por qué? Porque los clientes reconocen a las compañías. El prestigio de una compañía es muy importante, el nombre de la compañía. Ahí entramos a la parte del riesgo reputacional. Entonces, la reputación es fundamental en una compañía. Una compañía que sale en periódicos porque ha tenido buenos resultados, porque tiene reconocimientos, porque muestra que cumple, porque es íntegra, porque sus accionistas actúan de manera correcta, sus directivos, etcétera, es reconocida por los clientes y se identifica como un factor clave donde ellos dicen, ah, por ejemplo, si tú eres una casa de bolsa, yo sé que puedo ingresar mis recursos con seguridad, es una empresa íntegra, una empresa de prestigio, ¿no? Siempre llaman la palabra de prestigio, es prestigiosa. Entonces, estamos hablando ahora del factor reputacional. ¿Qué beneficio da? Muchísimo beneficio reputacional, porque los clientes van a recibir ese mensaje y no solo lo reciben, sino que lo van a ver. Y como te decía, en una nota periodística es mejor que la compañía salga en esa nota periodística por aspectos positivos, porque si sale por un aspecto negativo, pues van a perder clientes, se van a perder clientes, se cae el riesgo reputacional. Definitivamente este enfoque, como te decía, tanto del cliente, de los empleados, de las personas relacionadas, de que no se reciben multas y definitivamente pues la protección patrimonial de la compañía, pues estamos hablando de un beneficio sistémico. Nicole, aquí también en su momento yo alguna vez escribí un artículo que está público, lo van a poder ver, en materia de la simetría del sistema de compliance. Y ahí hablo de estos mucho, toco a hondo, a más profundidad, la parte de estos beneficios que les acabo de decir de manera muy resumida, porque desde mi punto de vista, estos beneficios los obtienes de manera simétrica, de manera directa e indirecta. De manera directa, la compañía va a estar resguardada en términos de que va a contar con el apoyo de todos sus colaboradores para dar a cabo y dar continuidad a este cumplimiento, sobre todo ahora, Nicole, que ha cobrado tanta relevancia la parte de la responsabilidad penal de las personas morales. Un factor clave en ese aspecto es el punto de que los empleados o los colaboradores
hayan contado con marcos que les den esta estrategia de cumplimiento regulatorio, que se puede evidenciar. Entonces, ahí estamos teniendo un beneficio directo, porque en caso de que se presentara alguno de estos hallazgos, se tendrá la información completa, correcta, de, mira, yo he hecho toda esta actividad como compañía, doy este seguimiento, etcétera, ¿no? Y si hay un empleado, un colaborador que lamentablemente comete un fraude en contra de un cliente o incluso dentro de la misma empresa, se tienen todos los elementos de que no es una actividad con la que converja o bien con la que esté de acuerdo la compañía. Entonces, ahí tienes un factor directo y los factores indirectos, pues a la par la parte de reputación que hablábamos. Entonces, ahí trato mucho en ese artículo, pues esta simetría que se tiene de factores directos e indirectos al implementar la parte de cumplimiento dentro de la institución. Pero como te digo, en términos generales, los beneficios son bastantes, porque estaríamos también como colaboradores y como clientes sabiendo que se lleva a cabo un proceso adecuado y un proceso de acuerdo a lo establecido por las normas, por la ley. Así que sería ahora sí que lo correcto y lo esperado, no nada más sería íntegro y correcto. Estaríamos haciendo ahí totalmente lo correcto y lo esperado de la compañía. Buenísimo. ¿Algún último consejo que quieras darle a la audiencia que están implementando tal vez su marco de cumplimiento? Nicole, yo siempre doy este consejo y el consejo es que no se desesperen. Si ven que existe otra compañía o van, por ejemplo, a alguna organización de entidades en lo específico de la actividad de la empresa y escuchan que hay una compañía que tiene un equipo de 200 personas para ver cumplimiento y cuando ellos voltean a su compañía ven que ellos nada más son tres, ¿no? O que ven cosas diferentes, o hoy alguien ya está hablando de que ya tiene incluso hasta manuales de inteligencia artificial y nosotros no sabemos nada de inteligencia artificial, o todavía no lo tenemos incorporado. Yo les diría que no se desesperen. Los marcos de cumplimiento, como les decía, existe muchísima bibliografía para poder incorporarlo, sobre todo internacional. Pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante es hacer un análisis e implementar un propio marco, el marco necesario a la compañía. Eso es lo que les diría. No, no se desesperen, sino más bien ocúpense en evaluar a su propia compañía e implementen el mejor marco que puede tener su compañía. No busquen implementar un marco en específico que les recomienden o un marco en específico que vean respecto a otras entidades. Lo que sí se puede hacer es incorporar mejores prácticas y esas mejores prácticas pues es, por ejemplo, el sector financiero. Siempre el sector financiero es un sector muy regulado que tiene prácticas bastante efectivas, sobre todo en materia de prevención de lavado de dinero, y eso es un punto muy efectivo de partida para ir incorporando un marco completo de cumplimiento, no solamente enfocado a prevención de lavado de dinero, sino a diferentes rubros que nos apliquen. En particular, yo les diría que no dejen de lado la parte de privacidad de datos, prevención de lavado de dinero que ya hablamos, sanciones económicas según les aplique, la parte también de cumplimiento fiscal, la parte de conflictos de interés, el seguimiento de antisoborno y corrupción, la prevención de fraude tanto interno como externo es fundamental. Esos serían de los principales rubros, Nicole, que yo les recomendaría evaluar y evaluar muy bien. Y sobre todo la parte de toda la estructura del gobierno corporativo. Se tiene que tener una estructura bastante eficiente que vaya a la par del cumplimiento y de esta cultura que estamos hablando porque del gobierno corporativo deriva la parte de control interno y toda la parte de seguimiento de cumplimiento normativo. O sea, así es como se va permeando en una institución. Por eso es muy importante que cada uno de los responsables analice al interior, escuche a los clientes, escuche a los colaboradores de su misma compañía para implementar mejoras que se necesiten en su compañía, porque a veces incorporamos nuevas estrategias o nuevas actividades, pero lo que es muy importante es que se adapten y se adopten dentro de la compañía.
Exacto, porque cada empresa tiene sus propias matices, ¿no? Entonces, Exacto. por más que sean, no sé, del mismo core, o perdón, de la misma industria, van a tener componentes distintos en la interna. Muy Sí. bien, muchísimas gracias. Erika, qué placer hablar contigo sobre marco normativo, conocer un poco más, que nos des como tu visión, tu experiencia para poder implementarlo en nuestras organizaciones. Erika, cuéntanos todas las personas que están escuchando y quieren contactarte por ahí, ¿por dónde lo pueden hacer? Me pueden buscar en redes sociales, en LinkedIn, también me podrán encontrar igual como Erika Montaño. LinkedIn le dicen y otras personas le dicen LinkedIn. Entonces, como ustedes quieran, en Lo cualquiera de conocemos esas. bien, sí. Lo máximo. Muchísimas gracias, Erika, por estar acá, por acompañarnos y abrirnos un poco más de tu conocimiento a toda nuestra comunidad. Muchas gracias, Nicole, y gracias de nuevo a Pirani y a toda la audiencia. Conmigo será hasta un próximo episodio. Nos vemos. Chao, chao.